Isaías Walker, un exitoso inversor de bienes raíces de 39 años, ingresó al lujoso inmueble de alta altura que él mismo había edificado desde el inicio. Aunque era el único dueño, prefería fusionarse con los habitantes en vez de exhibir su posición. Era un valor que apreciaba, pero que frecuentemente llevaba a situaciones incómodas, como la que estaba a punto de lidiar. Al aproximarse al elevador privado del ático, observó que una mujer bloqueaba el acceso. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con un aire de superioridad que resultaba imperceptible. Sus ojos lo observaron de pies a cabeza, cargados de incertidumbre. No lo admitió. «Perdón», expresó con un tono agudo, cruzando los brazos. «Este elevador es exclusivo para los habitantes del ático». Isaías permaneció sereno, habituado a este tipo de circunstancias. «Lo sé», contestó tranquilamente. La mujer, de 53 años, Patricia Reynolds, alzó una ceja sin estar segura. «Por lo tanto, deberías aguardar los ascensores compartidos al igual que todos los demás». Se mantuvo una pausa entre ellos. Isaías podía percibir las miradas de otros habitantes, alertas a la circunstancia, a la expectativa de lo que ocurriría. Exhaló de forma gradual y puso la mano en el bolsillo. Sin pronunciar una sola palabra, extrajo su tarjeta dorada de acceso, reservada únicamente para el dueño del inmueble. La expresión de Patricia se transformó instantáneamente. La arrogancia se ocultó en su cara, sustituida por la confusión. Acababa de tratar de impedir al propietario de todo el inmueble. El incómodo silencio fue interrumpido por los murmullos de los observadores. Algunos habitantes se cruzaron de miradas, mientras que otros registraban de manera discreta la escena con sus móviles. Isaías ya había sufrido discriminación anteriormente, pero en este instante existía algo distinto. Esto no había concluido, aún no. Antes de seguir, comparte desde dónde estás observando o escuchando hoy. Y si te ha gustado esta conmovedora historia, no olvides suscribirte. Isaías ingresó al elevador privado, introduciendo su tarjeta de oro. Las puertas se cerró, dejando a Patricia ahí, con la cara congelada en sorpresa. Mientras el elevador ascendía, Isaías tomó un profundo respiro. ¿Cuántas veces más tendría que evidenciar que formaba parte de aquel grupo? Cuando las puertas se desplegaron en la planta superior, se dirigió por el corredor contemporáneo hacia su habitación privada. El silencio era profundo, pero entendía que ese enfrentamiento todavía no había concluido, y estaba en lo correcto. Tras él percibió pasos precipitados. Patricia había seguido su camino, sus tacones resonando en el mármol. «Disculpa», gritó, su tono ahora distinto, menos autoritario, pero todavía a la defensiva. Isaías se volteó, manteniendo los brazos flexionados. «Yo no deseaba ser grosera», murmulló, «pero no sabía que eras el propietario. Debes comprender. Solo buscaba asegurar el edificio». Isaías se entrecerró. «¿Con certeza de qué, precisamente?» Ella temió. Algunos habitantes del ático habían empezado a observar desde sus ventanas, algunos murmullando entre sí. Un individuo vestido de traje se acercó a su esposa y murmuró: «Él es el propietario del inmueble». Patricia se desplomó al oírlo. Su cara se volvió pálida mientras volvió a observar a Isaías en busca de una justificación. «¿Realmente eres el propietario de este lugar?», cuestionó. Su voz ahora se volvió más suave. Isaías puso la cabeza inclinada, con una suave sonrisa en sus dientes. «Es cierto, Patricia. Acabas de tratar de evitar que el propietario empleara su propio elevador». Las palabras que pronunció la impactaron como una tonelada de ladrillos. El reconocimiento de que había incurrido en un error atrocious estaba plasmado en su cara. Sin embargo, Isaías no había concluido. Esto no se limitaba a un ascensor. Era algo más amplio, algo que había sucedido demasiadas veces previamente, y en esta ocasión no se ignoraría.
El ambiente tenso en el corredor del ático era asfixiante. Patricia se quedó paralizada, su cara ardiendo de vergüenza al percatarse de que acababa de tratar de humillar al propietario del inmueble. Los murmullos de los demás residentes se intensificaron, e Isaías observó la transformación en sus expresiones. Algunos observaban con desdén, mientras que otros solo se limitaban a observar, a la espera de qué ocurriría. Patricia hizo un gesto nervioso con una sonrisa. «Hola». Obviamente todo esto fue un gran engaño, expresó con una risa incómoda, tratando de reducir el suceso. Isaías no tenía humor. «¿Un malentendido?», insistió, manteniendo su voz constante. «Patricia, déjame pedirte una cosa. ¿Por qué creíste que yo no era parte de aquel lugar?» El pasillo se sumergió en un silencio de muerte. Patricia parpadeó, en busca de los términos correctos. «Yo no tomé nada. Solo, bueno, nunca antes te había visto y pensé...». Su voz se detuvo, comprendiendo que no había forma de justificar lo que había realizado. Isaías la dejó meditar en esa pausa. En ese momento, algunos vecinos grababan con sus smartphones de manera discreta. El enfrentamiento ya no era privado. Ese instante se llevaba a cabo en tiempo real, y las repercusiones aumentaban con cada instante. Patricia se mantuvo ahí, su cara roja de humillación, mientras la carga de sus actos se ponía de manifiesto. Todo el suelo del ático había presenciado su fallo, y ninguna justificación podría suprimir lo que justo había sucedido. Había dedicado años a tomar una autoridad que carecía, provocando que las personas se sintieran desatendidas. Pero en esta ocasión había ido demasiado allá. Isaías podría haber permitido que sucediera. Podría haberse vuelto y permitido que Patricia se sumergiera en su vergüenza. Pero eso no alteraría ninguna situación. «Esto no es exclusivo para mí», expresó Isaías, su voz constante pero tranquila. «Es acerca de cómo individuos como tú interactúan con individuos como yo. Estamos hablando de cómo presupones que no somos parte de esto a menos que pruebemos lo contrario. Hoy, finaliza». Patricia intentó protestar, pero la mirada de Isaías la frenó. Por vez primera, parecía entender que no podía conversar para resolver esto. Así pues, Miriam Douglas, quien ha residido durante aproximadamente 60 años, tomó un avance. Su mirada penetrante disminuyó la tensión. «Tienes que pedirle disculpas, Patricia», expresó Miriam. «Y no únicamente para él. Le tienes que pedir perdón a todo este inmueble». El silencio que prevaleció fue de luto. Patricia se despojó de manera incómoda, observando las caras descontentas alrededor. Finalmente, tras un extenso receso, sumergió su orgullo. «Lo siento», murmuraba, solo en un susurro. Isaías no se pronunció. «Más sólido», demandó Miriam. Patricia respiró hondo. Sus manos estaban temblorosas. «Lo siento», reiteró, esta vez enfocándose en Isaías. «No debí haber aceptado que no estabas incluido aquí». Isaías asintió gradualmente, pero no la permitió salir tan a gusto. «Las disculpas constituyen un inicio», expresó. «Sin embargo, las acciones son más relevantes». Los demás habitantes murmuraron conforme. Esto no era simplemente un incidente. Era una cuestión de responsabilidad. Y por vez primera, Patricia parecía comprender que no solo se enfrentaba a Isaías, sino también a toda la comunidad que había deshumanizado. Y las repercusiones todavía no habían culminado. Patricia se mantuvo ahí, su cara pálida percatándose de que no existía una solución sencilla a esta circunstancia. Todo el suelo del ático había observado su fallo, y ninguna justificación borraría lo que justo había ocurrido. Había pasado años ejerciendo una autoridad que no le pertenecía, provocando que otros se sintieran no acogidos. Pero en esta ocasión, había avanzado demasiado allá. Isaías permaneció constante. «Afirmar que lo experimentas es sencillo», expresó, su voz serena. «Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que esto no ocurrirá de nuevo?»
¿De qué manera todos lo conocemos? Señaló a su entorno, señalando a los vecinos que continuaban observando, a la espera de que Patricia diera una respuesta. Abrió la boca, persiguiendo palabras, pero no emergieron nada. Previo a su discurso, Miriam Douglas dio un nuevo avance. Este inmueble no es únicamente para ti, Patricia. No es tu responsabilidad determinar quién es parte de aquí. Somos una comunidad y es momento de que comiences a comportarte de esta manera. Un murmullo de concordancia se propagó por el pasillo. Carlos Benítez, el encargado del edificio, había estado observando en silencio desde el fondo, pero ahora se aproximó, limpiando su garganta. «Voy a tratar este asunto en la próxima junta», declaró. «Un comportamiento de este tipo es inadmisible y no se ignorará». Patricia abrió sus ojos gradualmente. Nunca había experimentado efectos reales, pero ahora, su reputación completa se desmoronaba frente a ella. Isaías le dedicó un último vistazo antes de retirarse. No requería una disculpa, requería un cambio auténtico. Y ese cambio justo había empezado. Si esta historia te conmovió y deseas oír más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Sigue alerta para más relatos que retan e inspiran. Nos encontramos en la siguiente.